Muy bien, amados. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 30, el estado de humillación. Dice la pregunta 30 de nuestro catecismo. ¿En qué consiste la humillación de Cristo? Respuesta. La humillación de Cristo consistió en haber nacido y haberlo hecho en humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias en esta vida, la ira de Dios y la maldita muerte de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Así, mis hermanos, solo esa respuesta. ¿Qué frase le llama la atención? ¿Qué importante doctrina ustedes están viendo? ¿Qué pregunta le despierta esa respuesta? Los escucho. Algo que inquieta, algo que llame la atención en esa respuesta. Sí, hermano. Ajá. Buena observación, muy buena observación, hermana Lau. Hermano, la humillación de Cristo no es algo solo de la cruz, sino algo desde el mismo nacimiento. Importante observación. Yo creo que con esa observación hemos rescatado muchísimo en la humillación de Cristo. ¿Qué más? ¿Algún otro día, hermana Beatriz? Ah, perdón, pensé que estaba. Así es. Ajá. Así. Muy bien. La hermana reconoce que Dios pudo haber enviado a su hijo ya grande, pero lo envió para que naciera en humilde condición, creciera, sufriera, obedeciera todo por amor a nosotros. Bien, hermana. O sea que usted está reconociendo que la humillación, como también lo dice el hermano, comprende varias cosas. Y otra idea más. Hermana Cristina, levantó la mano. Ajá. Así es. Usted está reconociendo entonces el cambio de lo que él es a, como dice Filipenses, tomar forma de siervo, humillarse, siendo el rey de reyes. De hecho, él le dice, él ora por allá en Juan 17, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. O sea, siempre había gozado de gloria, pero un día, humillación, decidió venir y hacerse como nosotros. Muy bien, han notado cosas importantes. Sí, mi hermano. Ajá. No, no te escuché lo último que dijiste. Ah, ok, la encarnación del Dios invisible. Muy bien, hermano. Esa encarnación es importante, me alegra que lo hayan notado. Bien, vamos entonces a seguir haciendo más observaciones teológicas de esta respuesta. Uno, solo por repasar, estas tres primeras es por repasar la doctrina de los estados de Cristo. Recuerden, los estados de Cristo se refieren a los distintos momentos por los que Cristo pasó para la redención del pecador. Cuando ustedes le digan, ¿conocen la doctrina de los estados de Cristo? Entonces ustedes dicen, sí. Eso se refiere que Cristo para salvarme a mí, Él pasó por dos momentos. Se humilló y luego fue exaltado. Esos son los estados. Reconocer que en toda la obra de Cristo no todo ha sido humillación, no todo ha sido exaltación. Hubo dos momentos. Dos. La Biblia reconoce esos dos estados. Vamos al texto, uno de los textos clásicos de Filipenses capítulo 2. No lo tengo en pantalla, vayamos a nuestras Biblias. Filipenses capítulo 2, Efesios también 4, pero definitivamente Filipenses 2 es uno de los que lo muestra más claramente.
Notemos. Esto un poquito más bien por repaso, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, lo que nos reconocía la hermana Cristina antes de encarnarse, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, ojo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten que la obediencia de Cristo es llamada aquí una humillación. Entonces noten cómo baja. Era forma de Dios, se hace hombre, obedece y se humilla muriendo. Sigue. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo. Entonces notan el cambio del estado. Primero humillación, ahora exaltación. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, humillación, exaltación. La Biblia reconoce esos dos estados. Y 3, cuando prestamos atención a la predicación apostólica, ellos enfatizaban principalmente la muerte y la resurrección, siendo la muerte algo que tiene prominencia en la humillación, pero siendo la resurrección lo que tiene prominencia en la exaltación. Y con esto, miren este par de versículos, los muestro en pantalla. Hechos 2:23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis. Ahí está la muerte. Por manos de Nico crucificándole. Ahí está la muerte de Cristo. Versículo 24. A quien Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Notan? Muerte, resurrección. Humillación, exaltación. Las dos cosas tienen que ser enseñadas. Un versículo más y ya hago una pequeñita aplicación ahí. Es otro texto. 1 Corintios 15:3. Pablo está presentando el evangelio. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, muerte, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está predicando el evangelio y él reconoce muerte y resurrección. Amados, la muerte de Cristo es importante, claro que sí, pero tenemos que hablar también de la exaltación de Cristo Jesús. Él resucitó, Él está sentado a la diestra, Él es el Señor. Salvador, también el Señor. Listo, eso como repaso. Vamos a recordar, a recordar porque ya lo habíamos hablado en unas preguntas anteriores, las 4 etapas dentro del estado de humillación. Cuando pensamos en la humillación de Cristo, estamos pensando en una cosa, el estado de humillación. Todo lo que Él hizo en ese momento, mientras era humillado. Bíblicamente, eso se puede dividir en 4 momentos, o sea, 4 partes, 4 etapas dentro de esa misma humillación. La primera, la encarnación. En la respuesta de nuestro catecismo, cuando dice haber nacido. La otra parte del estado de humillación sería la vida de obediencia y sufrimiento. En la respuesta de nuestro catecismo es cuando se señala nacido bajo la ley y sufriendo las miserias de esta vida. Eso es parte de la humillación de Cristo. Tercero, la muerte. La ira de Dios y la maldita muerte. Lo notan en la respuesta del catecismo, habiendo sufrido la ira de Dios y la maldita muerte. Todo eso es humillación. Y finalmente, no siempre le damos la importancia debida, haber sido sepultado. En la respuesta de nuestro catecismo, eso se pone como haber sido sepultado y permanecido en el poder de la muerte. Entonces noten que nuestro catecismo pregunta y responde y reconoce esos distintos momentos. Noten otra vez, ahí está la respuesta.
¿En qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido, encarnación, y haberlo hecho en una humilde condición, o sea, no nació en pompa, nacido bajo la ley. Ahí tenemos sufrimientos, la obediencia que él llevó en esta vida, sufriendo las miserias de esta vida, toda su vida de obediencia, de sufrimientos y demás. La ira de Dios y la maldita muerte, la muerte de Cristo. Y finalmente, en haber sido sepultado y haber permanecido en el poder de la muerte por un tiempo. Todos esos son lo que aquí yo se los estaba sintetizando en encarnación, vida de obediencia y sufrimiento, muerte y sepultura. Vamos a hacer como a profundizar un poquitico más en cada una de estas. Vamos simplemente a expandir solo unas ideas. La encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo como algo que hace parte de su humillación, lo hemos de entender, ustedes lo dijeron ahorita, el eterno y glorioso Verbo, el Logos divino, tomó la indignidad del hombre y lo hizo en las peores condiciones. A ver, que el Logos se hubiera hecho hombre, ¿es humillación? ¿Sí o no? Claro que sí. Pregunta. Si Jesucristo hubiese encarnado en un hijo de un poderoso emperador, el más rico de todo el mundo, ¿sería humillación? Pero si ya me dijeron que hacerse hombre era humillación. Sería humillación. Pero uno diría, pero encarnó con pompa. Por eso ustedes ahí se confunden. Pero Cristo, como para dejarnos lo más evidente su humillación, entonces lo hizo en una humilde condición. Ni en lo más natural, en un mesón, en un pesebre. Como si fuera parte como si fuera parte del ganado. Pero es que ese es el punto. ¿Qué es él? El cordero. Los corderos, ¿dónde nacen? No nacen en mesones, en hospitales. Nacen en pesebres. El cordero nació en un pesebre. Eso es cumplimiento profético. No es simplemente la desgracia. Ay, pobre María, no encontró mesón. Ese José, ¿cómo no ocurrió? No, era cumplimiento profético. El cordero naciendo en un pesebre. Entonces, hermanos, repito, haberse hecho hombre, así fuera el hijo del emperador, era humillación, pero más humillación que lo hizo en una humilde condición. Juan 1:1, lo tengo aquí en pantalla, y versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está toda la gloria. Y aquel verbo glorioso fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el glorioso verbo se encarnó. Lucas 2:7, no lo tengo acá en pantalla, nos dice es el hecho de haber nacido en esa humilde condición. Y dio a luz, María, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es nacer en una humilde condición. Entonces, eso en cuanto a la encarnación. En cuanto a la vida de obediencia y sufrimiento, el legislador se puso bajo su propia ley. Cristo Jesús es Dios, Él da una ley y Él se humilla en nacer bajo la ley, como lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ojo, hecho de mujer, encarnación, hecho súbdito de la ley. Súbdito de la ley. Hermanos, se supone que los legisladores tienen toda la autonomía. No es que están por fuera de la ley, pero Cristo Jesús se puso bajo esa ley, como cualquier otra persona más, y tuvo que llevar toda una vida cumpliendo esa ley. Ahorita lo decía otra vez Filipenses, se humilló haciéndose obediente. Era parte de su humillación. Entonces, nacer bajo la ley es parte de su vida de obediencia y sufrimiento, y durante su vida, sigue la definición que les tengo aquí, sufrió. El texto de Isaías 53:4. Las profecías que se hacían de Cristo
anunciaban sus sufrimientos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten que las profecías que él viene a cumplir, esa parte también es importante en su vida, que él cumple las profecías, pero no eran profecías de vas a tener el trono del emperador romano. No. Eran profecías de este tipo: despreciado, desechado, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Toda su vida fue una vida de humillación porque Jesús sufrió durante toda su vida. Entonces, tenemos que en la humillación, ¿cuáles son las 4 etapas? Dígame las 2 primeras que acabamos de ver. Dentro de la humillación: la encarnación y la vida de obediencia y sufrimiento. Ustedes, si buscan eso por internet, tal vez le digan como sufrimiento solamente, o tal vez le digan obediencia solamente, pero es bueno entender que hay una parte de obediencia y una parte de sufrimiento. El otro, la muerte misma, importantísima muerte. Esta parte es central en su humillación. Aquí cargó con toda la ira de Dios, como la definición que teníamos ahorita lo decía. La ira de Dios la cargó. Miren el texto, lo tengo en pantalla. Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde sufrió Jesús el infierno? Aquí. Aquí sufrió Jesús el infierno por nosotros. Hermanos, el infierno no es un lugar tanto de fuego, no es un lugar tanto de castigo, no es un lugar tanto de tormento, sino de abandono de Dios. Eso es lo que hace que sea de fuego, de tormento, de etcétera. El no estar amparado, el no disfrutar la presencia de Dios, el no estar amparado de las bendiciones de Dios. Eso es lo que hace el infierno, infierno. Entonces, en este momento de la cruz, Jesús clama: ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre cargó todo el pecado en él y lo trató como el más vil pecador que jamás ha existido en este mundo, y toda la ira de Dios la descargó ahí. Ahí Jesús estaba muriendo en todo el sentido de la palabra: separación del cuerpo y del alma y ese abandono de su Padre con el que él siempre había gozado de comunión. Por supuesto, no una ruptura de la esencia divina, porque Cristo es Dios y él no podía dejar de ser Dios. Dios y el Padre, él y el Padre uno son, pero sí que el Padre lo abandona en su pecado. Muerte completa. Volvamos a la muerte. Entonces, eso es importante en la humillación. Sí, nosotros no estamos predicando tanto el evangelio como Jesús se encarnó, cree en él. O Jesús sufrió, cree en él. No, la muerte definitivamente, bíblicamente, tiene una prominencia, porque ahí es donde él paga por nosotros las demandas de la ley. Pero en su vida él cumple por nosotros las demandas de la ley. Dios nos pedía una obediencia, él obedeció. Dios nos pedía muerte, él murió. Y la predicación apostólica reconoce la sepultura de Cristo como algo importante en su humillación, lo cual implica la realidad de su muerte y haber descendido hasta lo más bajo. Aquí el cristianismo tiene un poquitico de debate. ¿Descendió Cristo literalmente al infierno? Bueno, para cuando ustedes se metan en ese debate, lo que definitivamente tenemos que negar, cualquiera sea la postura que uno tome, ya les voy a explicar qué creo que significa. Lo que uno sí tiene que estar de acuerdo, ya sea que uno diga que Cristo descendió literalmente al infierno o que se refiere a simplemente simbólicamente sufrir el infierno, no ir, pero sí sufrir. Cual sea la postura, tenemos que estar de acuerdo en que si él fue literalmente al infierno, él no fue a predicar una segunda oportunidad. Él no fue a decirle allá a Judas: Judas,
mira, yo vencí, cree en mí, serás salvo. Él no fue allá a predicarle a Caín. Caín, arrepiéntete de tus pecados. No, sí fue, o sea, los hermanos que creen que fue, los ortodoxos, lo que correctamente dirían es, simplemente fue a decir, triunfé, vencí, ya, no más. No a predicar una segunda oportunidad, eso definitivamente no lo creemos nadie cree eso. Ahora, la postura que creo que esto enseña más bien en la sepultura de Cristo es el hecho de que morir ya era humillación, pero ser sepultado implicaba como ir a lo más bajo. La sepultura de Cristo simbolizaba entonces que Él definitivamente murió, que Él no se desmayó, Él realmente murió y llegó a la parte más baja de la tierra, de estar en los cielos, fue a la sepultura. Esa es toda su humillación. El infierno Él lo vive en la cruz. Cuando es sepultado, Él no va literalmente al infierno. Entonces está refiriendo a todo el sufrimiento de Cristo Jesús. Noten ustedes nuevamente el texto de 1 Corintios 15:4, en donde Pablo hablaba de la sepultura. Bueno, en el versículo 3 decía que murió y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día. Noten la sepultura. Ahora, ¿qué está discutiendo Pablo en 1 Corintios 15? ¿Qué está discutiendo Pablo en 1 Corintios 15? A ver, sin mirar el titulito. Échenle cabeza. Porque yo os he declarado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a nuestros pecados y que resucitó y apareció a Cefas y a más de 500. Y si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, estamos todavía en nuestros pecados, en la resurrección, el cuerpo espiritual. Pero en una palabrita, ¿de qué está hablando 1 Corintios 15? ¿La qué? La exaltación de Cristo, no. Le voy a decir algunos textos que hay o abran 1 Corintios 15 y díganme, abran 1 Corintios 15. Los que tengan la SBT, los que tengan Reina Valera del 60, no, porque les da el titulito. Y miren, ustedes me dicen, 1 Corintios 15 habla de esta palabrita. No. De algo que compromete el evangelio si no es real. La resurrección. Ese es el tema de 1 Corintios 15. La resurrección. Cuando ustedes quieran hablar de la resurrección, 1 Corintios 15. Entonces, ¿qué está discutiendo Pablo? La resurrección. Para dejar claro que Cristo sí murió y que por tanto su resurrección es real, por eso él mete la sepultura. La sepultura es lo que dice de verdad murió, porque fue sepultado. O sea, ese es un argumento en pro de la resurrección. Hipotéticamente hablando, es como si de pronto Pablo estuviera considerando que si solo morí se quedaba en la cruz y no sé, lo dejaban ahí olvidado y al día siguiente lo descubrían con vida, entonces pudiera quedar el pensamiento de, es que no se había muerto realmente, había quedado con vida. Y cuando lo fueron a bajar al otro día, resultó que estaba vivo, no resucitó, simplemente no había muerto. No. Que hubiese sido sepultado era evidencia que realmente murió y que su resurrección entonces fue real contra los que estaban negando la resurrección en 1 Corintios 15. Miren ese otro texto, Hechos 2:24. Bueno, hasta el 31, es largo. Voy a leer. A quien Dios levantó, hablando de Jesús, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa era la profecía que hacía David. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora Pedro va a hacer exégesis de esa profecía. Varones hermanos, el patriarca David se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento
que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentara sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Entonces, el alma de Cristo no fue dejada en la sepultura. La respuesta del catecismo, noten que al final decía, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo, Pero Jesús la muerte no lo pudo retener. Y esa es la importancia de la sepultura. Imagínense la sepultura como si Cristo hubiese sido puesto bajo las garras. Entonces la muerte lo agarraba. Como agarra a todos. Y todos se quedan ahí. Pero Cristo Jesús entonces rompe los brazos de la muerte, se libera de la muerte, vence a la muerte. Esa es la importancia también de la sepultura de Cristo, que Él vence a la muerte. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Cuál es el estado que estamos estudiando? ¿El de exaltación? El de humillación. ¿Y cuáles son las 4 etapas, partes, como le quieran llamar, dentro de la humillación de Cristo? Encarnación, vida de obediencia y sufrimiento, muerte y sepultura. Muy bien, todo eso es parte del Evangelio de Cristo. Vamos a la aplicación. 1. Jesús se hizo pobre siendo rico. Esa es la humillación de Cristo. Miren el texto. Todos estos versículos se los voy a mostrar para ganar un poquito de tiempo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. No es tanto que se hizo pobre siendo rico, sino que eso lo hizo ¿para qué? Para que fuéramos enriquecidos. Es gracias a esta humillación de Cristo, otro texto que por cierto, abro paréntesis, nos habla de humillación, exaltación, para que nosotros, hermanos, los humillados, los que merecíamos estar en esa condición eternamente, fuéramos enriquecidos. Cristo Jesús no tenía por qué hacerlo, pero Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros, en esa pobreza que estaba Él, fuéramos enriquecidos. Para que ahora nosotros tengamos bendiciones, para que ahora nosotros estemos con esperanza, para que tengamos salvación, para que tengamos herencia. Entonces no estamos estudiando la humillación de Cristo por aprender teología, sino para entender las cosas que Él hizo por nosotros, por nuestro bienestar. 2. Jesús obedeció la ley, y noten intencionalmente cómo lo puse, por mí. No quise poner por ti, no quise poner definitivamente por nosotros, que es correcto. Cristo murió por nosotros. Pero amados, el nosotros a veces lo hace un poquitico impersonal, ¿no? Como que nosotros pecamos. Es diferente de yo pequé. Entonces, quiero que en estas aplicaciones, hermano, te lo tomes muy personal para ti. Cada uno de esos enunciados. Jesús obedeció la ley por mí. Por Jeffrey vino Jesús a este mundo. Y se humilló viviendo una vida de obediencia por mí. Tú también di eso. Por ti, hermano. No por nosotros la humanidad. No por nosotros los colombianos. Por mí. Leo el texto. Romanos 5. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Hermanos, la obediencia de Cristo es importante para nuestra salvación. En la teología, en el desarrollo de la teología, en un inicio
había catecismos que preguntaban, ¿para qué vivió Cristo? Y teólogos importantes respondían, no importa realmente su vida, simplemente para poder morir. No. Ya luego corrigieron. Curiosamente uno de esos fue Calvino. Calvino hizo un catecismo primero en el que decía que la vida de Cristo no era importante, pero luego que estudió su Biblia dijo, no, momento, la vida de Cristo sí es muy importante. La vida de Cristo tiene que ver con que la ley tenía que ser obedecida. Hermanos, al cielo no entran simplemente personas por las que Cristo murió. Al cielo tienen que entrar personas perfectas. Al cielo no va a entrar ningún imperfecto. Al cielo solo pueden entrar santos, impecables. Dios jamás, Él es santo, santo, santo. Él no va a tener ni la más ínfima comunión con un pecador. No, pero es que Cristo murió por mí, pero eres pecador. No, pero es que Él ya pagó, pero tú no cumples. Por eso la vida de Cristo, porque Él cumplió la ley en nuestro lugar, Él vivió una vida intachable y entonces esa obediencia de Él, como lo decía el texto de Romanos 5, nos la imputa, nos la da. La obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Él cumple para que nosotros seamos tenidos por justos. Si Cristo no cumple la ley, nosotros no tenemos justicia. ¿Iba a decir algo, hermano? Muy bien, hermana, pero ¿por qué podemos ir al cielo? Porque Cristo Jesús obedeció por nosotros. O sea, nosotros allá no nos vamos a presentar como, Señor, pues yo era de la Iglesia Bautista Reformada de Barbosa, bueno, mejor, me voy a copiar una ilustración que escuché en estos días. Muy buena, me gustó mucho. Decía que llegaba la persona al cielo y entonces le iban a abrir las puertas. Y le decían, bueno, para entrar aquí tienes que haber completado durante toda tu vida 100 puntos. Si tú cumples tus 100 puntos, puedes entrar al cielo. Entonces la persona dice, ok, yo creí en Jesús. 1 punto. Bueno, yo fui a la iglesia todos los domingos. No falté ni un domingo. Muy bien. 2 puntos. No, pues yo me leí la Biblia 10 veces. Medio punto. Yo oraba todos los días 1 hora. 1 punto. Y el hombre así, caramba. No, pues si así está la cosa, yo nada más voy a poder entrar por gracia. Muy bien, sigue. Hermanos, si es por nuestra obediencia no podemos. Tiene que ser por la obediencia de otro, la de Cristo Jesús. Solo por su obediencia es que nosotros vamos a poder entrar al cielo. Por su sacrificio, pero por su obediencia también. Porque la ley estaba ahí y Dios demandaba obediencia a la ley. Que Adán pecara, que los israelitas pecaron, que todo el mundo pecó, Dios no dijo, no, tranquilo, no importa mi ley. No, la ley estaba ahí. Haz esto y vivirás. Alguien tenía que hacerlo. Cristo Jesús lo vino a hacer por mí. Por mí. Bien. 3. Jesús sufrió mis dolores. Y quiero que vayamos, bueno, les pongo aquí en pantalla Hebreos 12, para que ustedes vean cómo esos sufrimientos de Cristo se vuelven indispensables, ánimo para nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Noten lo hermoso de este pasaje, hermanos. ¿Quién no pasa por desánimos aquí? ¿Quién no sufre contradicciones aquí? Es una contradicción que un hermano en Cristo me ofenda. Eso es absurdo. ¿Cómo así? Lo bíblico es que me ame.
Es contradictorio que el matrimonio tenga problemas. Si somos cristianos, no debería haber problemas. ¿Por qué me pasa esto a mí? En fin, estamos llenos de sufrimientos. Dice, puesto los ojos en Jesús. Mira cómo Él sufrió tal contradicción para que no te desanimes. Hermanos, Jesús sufrió la traición de uno al que Él le dijo amigo. Y nosotros nos traicionan y ya queremos, no, el cristianismo ya no más, yo no puedo más con esto, no, esto es muy duro. Nos viene una dificultad, ya estamos desanimados, estamos en el hoyo, depresión, en fin. Considera a Cristo para que no te desanimes. Mira lo que Él vivió, ¿por qué estás extrañado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no me merezco esto. Eso nada más lo podía decir Cristo Jesús y Él se ofreció. La única persona que pudiera decir tranquilamente, yo no me merezco esto, era Jesús. Y nunca lo dijo. Y nosotros, ¿por qué a mí? Pero si yo soy tan bueno. Considera a Cristo. Eso nos hace entender si Él sufrió, ¿qué ando reclamando yo? Los sufrimientos de Cristo nos aterrizan la vida cristiana. Cuarto, Jesús murió por mí. Con nombre propio, hermano. Por mí. Romanos 4:25 dice, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La ley pedía obediencia, como les decía ahorita. Había que cumplirla. Entonces Cristo viene y la cumple. Y nos dice, yo te doy mi justicia. Pero la ley también dice, pero momento, es que Él también quebrantó la ley. Entonces no solamente la ley se levanta y dice, tienes que cumplir para que seas salvo, sino que la ley también dice, pero no cumpliste, así que debes morir. Y Cristo Jesús activamente, como les decía ahorita, obedece la ley y pasivamente sufre la ley, el castigo que la ley demandaba. Cristo Jesús lo hizo todo, hermanos, todo. Como no cumplíamos, cumplió. Y por incumplir merecíamos la muerte, murió. 5. Jesús destruyó la muerte. Eso era lo que quería reforzarles ahorita con la ilustración. Miren este texto. Desechará, miren esta profecía, desechará la muerte para siempre y enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, el Señor amenazó a la muerte. Él le dijo a la muerte, te voy a destruir, muerte. Nosotros tenemos un dicho, ¿no? ¿Qué es lo único seguro en este mundo? La muerte, decimos nosotros, ¿no? Bueno, teológicamente eso no es cierto porque algunos no pasaremos por la muerte si Cristo Jesús viene. Pero entendemos el decir. Cristo Jesús dice, no, la muerte la destruiré. Yo destruiré la muerte. Cuando estaba sepultado, la muerte creyó que había tenido la victoria. Y la muerte lo agarró. Y lo tenía ahí. Te destruí, Jesús. Te tengo aquí. Pero Jesús destruyó la muerte. Venció la muerte el día que Él se levantó. Y por eso dice por allá 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne, ya que el aguijón, sí, me falló la memoria, tocó leerlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero Cristo Jesús venció todo eso. Amén. Más gracias a Dios, más a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, consecuencia, versículo 58. Así que, por eso, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos dado este versículo de ánimo, ¿no? Nunca han utilizado este versículo de ánimo, yo lo he utilizado varias veces de ánimo. Uno le quiere animar a un hermano, 1 Corintios 15:58. El ánimo de este texto se desprende de que Cristo Jesús venció a la muerte, que Él resucitó y que habrá recompensa. Eso es lo que nos anima en esta vida. ¿Sí, amada? Ajá. Ajá. Sí. ¿De quién es la muerte? Eso suelen hacer los falsos. Suelen meterse en una preguntita bien curiosa, bien inquietante, y ya de ahí empiezan a armar todo su trampa. La pregunta entonces es que si la muerte pertenece a Dios o pertenece al diablo, porque si fuera del diablo, si fuera de Dios, Jesús hubiese quedado ahí, pero como era del diablo, salió. Pues hermano, hermana, realmente no habría que decir de quién es, porque no es tanto una propiedad. La muerte es consecuencia del pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Eso no significaría que es del diablo, porque él no tiene la potestad de la muerte. O sea, él no es el que nos mató, para decirlo así. Él no es el que nos mató. Él no es el que nos castiga con la muerte. Todo eso es de Dios en el sentido de la consecuencia de nuestros pecados. ¿Sí? De pronto la persona quiere hacer la asociación de, ay, estoy casi seguro, la típica asociación de Dios nos ama, Dios es amor y Él nada tiene que ver con la muerte, eso es del diablo y Dios solo quiere lo bueno para nosotros. No, Dios es el que manda ya. Dios es el que castiga eternamente. De hecho, mire, escúcheme este versículo. Déjeme lo busco rápidamente. Ya, voy a leerlo. Apocalipsis 20. Y la muerte, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quién manda a la muerte al infierno? Dios. Dios manda a la muerte al infierno. Él es el que tiene la potestad, eso no lo tiene el diablo. ¿Y quién estaba allá? Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella, la cual había engañado. Sigue adelante. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Dios manda a la bestia, al diablo, al dragón, a la muerte, a todo el mundo para allá, para el infierno. Él es el que tiene la potestad, eso no lo tiene el diablo. ¿Sí? Bien, amada. ¿Alguien levantó la mano por allá? Ajá, ajá. Job 1:6. Al siervo Job, que no le quiten la vida. Ajá, ajá, muy bien. El texto de Job 1:6, muy buen texto para esta respuesta. Dios mismo le dice a Satanás, tócalo, pero no le quites su vida. Eso no está en la potestad del diablo. Él no tiene tanto poder. ¿Mm? Y finalmente el punto 6,
Su humillación, la de Cristo, es un ejemplo para nosotros. Vamos nuevamente al texto de Filipenses 2. Porque ahorita yo tomé desde el versículo 5 para estudiar la doctrina de los estados, que es del estado de humillación en particular que estamos viendo hoy. Pero ojo que en qué momento entra esta doctrina. ¿Por qué Pablo metió tremenda doctrina? Hermano Jeffrey, en vez de hablarnos de perdonar, de amarnos, de matrimonios, de la oración, ¿para qué nos habla de los estados de Cristo? Si eso es doctrina, eso es teología. Eso es porque él estudia en el seminario. Miren por qué Pablo metió esta teología. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. ¿Facilito lo que nos está pidiendo? Definitivamente no. La humildad. Considerar a mi hermano por encima de mí. En mi matrimonio, cuando tengo problemas, es porque no estoy considerando a mi cónyuge por encima de mí. En la iglesia estoy teniendo problemas porque no estoy considerando a mi hermano por encima de mí. En mi amistad ando peleando con todo el mundo y soy un orgulloso porque no quiero ser humilde. ¿Qué teología se necesita para eso? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y sigue. La doctrina del estado de humillación. Cuando yo entiendo bien esta doctrina y mañana mi esposo se pone de grosero, entonces yo recuerdo, Cristo se humilló. Yo no me voy a exaltar sobre mi esposo. Cuando el jefe me trata feo mañana lunes, Cristo se humilló. Voy a agachar la cabeza a mi jefe. Pero cuando no aplico la doctrina del estado de humillación, no, eso es para los seminarios. Entonces ando altivo. La teología, hermanos, tiene que ver con la vida diaria. Y el texto de 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. ¿Para que qué? Para que Él os exalte. Que nosotros queremos la exaltación sin humillación. Y así no funciona la dinámica de Dios. Así no funcionó para Jesús. Primero humillado, luego exaltado. Nosotros queremos saltarnos a la exaltación. No. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo estoy ansioso, yo estoy queriendo controlar todo. Yo estoy pensando, yo soy Dios. Yo tengo que controlar todo. Ahí estoy exaltado. Por encima de los cielos, ni Satanás llegó tan alto. Y estoy enojado con Dios porque no hace las cosas como yo quiero. Estoy exaltado hasta lo sumo. Pero cuando recuerdo esta doctrina, humillado. Señor, aquí vengo. Si me tocó vivir esto, Señor, lo recibo de parte de ti. Humillación. Ahí sí después vendrá la exaltación. Bien, amados, terminemos entonces alabando a nuestro Cristo por su humillación, pidiendo al Señor que Dios nos ayude a vivir en humildad y rogando que Dios perdone nuestro constante deseo de exaltación. Señor Dios, te alabamos por esta obra tan maravillosa. Te alabamos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a hacerse hombre como nosotros. Te alabamos, oh Cristo, porque tú decidiste hacerlo por nosotros, pecadores, tus enemigos. Te alabamos, bendito Espíritu Santo, porque tú fuiste el que lo engendraste en el vientre de la Virgen María. Te alabamos, Señor, porque obedeciste cada demanda de la ley que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir. Tú la cumpliste en nuestro lugar. Te alabamos, oh Cristo, porque sufriste lo que nosotros merecíamos. Fuiste despreciado y con eso nos enseñas a vivir la vida cristiana. Te alabamos porque moriste por nosotros,
por cada uno en particular derramaste tu sangre y porque bajaste hasta hasta lo más bajo de la tierra al estar sepultado, pero la muerte no te retuvo. Te alabamos, Cristo. Te pedimos, Señor del cielo, que por favor nos ayudes a vivir en humillación, en humildad, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón, y que perdones ese constante deseo de exaltación, ese deseo de no ser humillados, de no bajarnos, sino de exaltarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.